Buenos días. Ok. O sea, me toca a mí establecer una relación con ustedes porque tengo algo importante para compartir. Y para mí es un honor estar con ustedes. Y estoy muy agradecido por la invitación. Pero al mismo tiempo tengo que decir que es una responsabilidad, porque tengo la responsabilidad de compartir la palabra de Dios delante de ustedes y aplicarla a todos nosotros esta mañana. Hoy es un domingo especial porque por tradición es un día de reconocer a las madres y honrarles a ellos. O sea, es una relación especial y es algo que tenemos que mantener aun si no tenemos a nuestras madres con nosotros. El quinto mandamiento, Éxodo 20, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y en Proverbios leemos que el hombre necio desprecia a su madre y así es una relación especial. Es algo que debemos cuidar, esta relación. Sin embargo, tengo que decir que no es la relación más importante en esta vida. Y por eso he escogido 15 versículos de Marcos capítulo 3 para estudiar esta mañana. Y es un pasaje, Marcos 3, 20 a 35, que empieza con la familia de Cristo. También la madre de Cristo. Y termina con la familia de Cristo también. Pero en medio del pasaje es como si fuera un sándwich. Encima tenemos la familia, por debajo de la familia de nuevo, pero en medio tenemos una fuerte advertencia. Ahora Marcos capítulo 3, versículo 20, ya hemos tenido la lectura y estamos en la última parte del capítulo 3 de Marcos. Y al leer el texto, lo que llama la atención es el conflicto de Jesús con los escribas, los líderes religiosos y la declaración de un pecado eterno, o como algunos dicen, el pecado imperdonable. Bueno, vamos a llegar a examinar eso porque es una fuerte advertencia, pero en el primer lugar es importante entender algo del contexto o apreciar el ambiente. O sea, aquí tenemos una casa llena donde se encuentra el Salvador. No había dentro de la casa espacio moverse, no había privacidad, comida. Y dentro tenemos los que fueron enviados desde Jerusalén para investigarle a Jesús. Y después, fuera de la casa, tenemos la familia de Jesús, quienes estaban preocupados por él. Y además tenemos la multitud alrededor con hambre por la palabra, la enseñanza de Jesús y por la ayuda que Jesús podría brindar. Entonces, había dos grupos distintos. Por un lado tenemos la familia y por el otro los líderes religiosos. Ambos con el deseo de darle al Salvador dirección. Él tenía el derecho de esperar apoyo de ambos grupos, tanto de su familia como también de los líderes de la comunidad religiosa. Sin embargo, creo que ambos grupos solamente querían tomar control de él. Entonces voy a dividir el texto en tres partes. Tenemos primeramente la familia y después los líderes religiosos y al terminar vamos a examinar la relación más importante. Pero antes de nada vamos a pedir la bendición, la ayuda de nuestro Señor. Bien, oremos. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad de compartir la palabra tuya y pedimos que estés con nosotros, Espíritu de Dios, vivo, viviente.
sé con nosotros en una manera especial, aplicando la palabra a nuestras vidas para que haya crecimiento y entendimiento. Sé con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a empezar con la familia. Y quiero mencionar que hay una variedad de opiniones sobre cómo traducir lo que tenemos en el versículo 21. Marcos 3, 21. Algunos piensan que la palabra griega, familia, parientes, debe traducir como los suyos. Y yo creo que es una observación legítima porque los suyos es una translación literal del griego. Pero tenemos que tomar en cuenta la fuerza de lo que Marcos está diciendo, recordando para nosotros. O sea, vinieron para prenderle o hacerse cargo de él, diciendo, está fuera de sí, versículo 21. Así, algunos tienen una preferencia por los suyos, porque es difícil entender cómo la madre de Jesús, con todo su conocimiento, podría decir con los demás, está fuera de sí. Sin embargo, la mayoría de las versiones tienen la palabra familia o parientes en el versículo 21. Y lo hacen porque ven también una relación con el versículo 32, donde habla de toda la familia. Así, en la versión que tengo yo, tenemos parientes en vez de los suyos. Ahora, de nuevo, es cierto que, bueno, al decir que está fuera de sí, es una declaración fuerte. Es algo parecido a lo que tenemos en una conversación que el apóstol Pablo había tenido con Agripa en Hechos capítulo 26, cuando Festo Agripa le dijo a él a gran voz, Pablo, estás loco. Tú mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Es como decir que estás fuera de sí, fuerte. Ahora, al regresar a Marcos capítulo 3, tenemos que recordar el contexto y lo que está pasando. O sea, al llegar los suyos o los parientes, no había nada que comer. Vieron que Jesús no había comido, que había un poco de desorden, había enfermos por todo lado. No había una entrada ni salida y seguramente estaban pensando que tuvieron que hacer algo. Y por eso mostraron el deseo de hacerse cargo de él. O como dice en la Reina Valera, vinieron para prenderle. De nuevo, esta declaración está fuerte de sí, es fuerte, pero no tan fuerte como la declaración de los líderes religiosos. Ellos dijeron en el versículo 30, él tiene un espíritu inmundo, está ligado con Satanás. Ahora, vamos a tratar con esta declaración también en un momento, pero no fue la declaración de la misma familia. La familia, y entre ellos, versículo 33, tenemos la madre de Jesús y sus hermanos. Ellos solamente estaban pensando en su bienestar, en su bienestar mental, el bienestar físico. Ahora, es cierto que su madre tenía más conocimiento de todos, o sea, había una revelación divina, una profecía, más la experiencia en la boda de Caná de Galilea, pero sus hermanos todavía tenían dudas acerca de él. O sea, tuvieron reconocimiento de su poder, bondad, o sea, habiendo vivido con él, un reconocimiento de su paciencia, su conocimiento, pero con todo eso no había una entrega a él, no había confianza espiritual en el Salvador todavía. Por ejemplo,
Cuando la fiesta de los tabernáculos estaba cerca, en Juan capítulo 7, versículos 3 al 5, los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí, sus hermanos hablándole, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, llegar a creer es un proceso. Tenemos que poner la semilla, tenemos que predicar la palabra. Y es un proceso que después de tiempo culmina en el nuevo nacimiento. Una obra soberana del Espíritu Santo. Así, con el tiempo, los hermanos creyeron, pero tomó tiempo. Y en Hechos capítulo 1 vemos que María y los hermanos de Jesús se reunieron con todo el cuerpo de los discípulos en oración, sumisión, delante de la presencia de Dios. Y fue un cambio radical. Pero de nuevo, en Marcos 3, la familia solamente quería establecer orden, tomar control. Pero con el tiempo iban a aprender algo sumamente importante, que no nos toca a nosotros controlarle al Salvador, sino que nos toca rendirnos a Él para que Él tenga control sobre nosotros. Bueno, este es el primer grupo. Vamos a pasar al segundo grupo. Se compone de los líderes religiosos. Ellos han ido más allá de la familia. Han declarado que está loco, poseído por un demonio. Tiene un espíritu inmundo, está ligado con Satanás. Pero Jesús se defendió usando una parábola. Él dice que un reino o una casa no puede subsistir si está dividido contra sí mismo. Así su aplicación fue que Satanás está acabado si se rebela contra sí mismo. No puede ser. Es un argumento basado en la lógica simple. Si la casa de un hombre fuerte va a ser robado primeramente, tendría que ser atado el hombre fuerte. En esta parábola, Jesús se presenta a sí mismo como el ladrón quien ha atado y ha derrotado a Satanás en una derrota humillante. Así no es posible que él sea agente del mismo diablo. Ahora, en cuanto a esta porción de escritura, quisiera hacer dos observaciones acerca del pecado y el perdón. Dos observaciones. En el primer lugar, el perdón de Dios es real. El perdón de Dios es la cosa más deseable en toda la vida. John Piper escribió que la noticia más dulce para un pecador es que Dios lo ha perdonado, que Dios ya no tiene en cuenta sus pecados. Isaías, capítulo 38, versículo 17, dice, eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espadas todos mis pecados. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y en el Salmo 103, versículo 12, es un salmo de David. Como está de lejos el oriente de occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. O sea, no hay nada más dulce en toda la vida de lo que tenemos en nuestro texto, versículo 28. En verdad les digo
que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todos. Y las blasfemias con que blasfemian. Todas. Hay perdón. Ahora, ¿qué es tu pecado? ¿Cuáles son tus fallas? O sea, personalmente. Hay que pensarlo bien. ¿Qué es? ¿Lujuria? ¿Un espíritu maligno? ¿Orgullo? ¿Mentiras? Puede ser infidelidad, codicia, vanagloria, temor, miedo, dudas, desobediencia, falta de paciencia, enojo. Pero lo que tenemos en el texto es la seguridad del perdón de Dios. Hay perdón una y otra vez y el perdón es suyo por Cristo. Esto es algo increíble. La mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, perdonada. Cristo le dijo a ella, no te condeno, vete y desde ahora no peques más. No hay nada más dulce escuchar, no te condeno. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. O sea, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos de las cadenas de cualquier vicio o pecado. Y podemos escuchar por la gracia de Dios, no te condeno. Esta es la primera observación y es sumamente importante. Hay un cántico que lo expresa muy bien. Hay libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados, me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. No hay nada más dulce que el perdón, la limpieza. Sin embargo, no hay nada más terrible que ser esclavo del pecado, de vivir su vida bajo el dominio del maligno y en el último día escuchar, apártense de mí. Los que practican la iniquidad jamás los conocí. Y lo que los hombres piensan acerca de nuestro pecado es relevantemente poco importante. Lo que Dios piensa es infinitivamente importante. Ahora, esto nos lleva a la segunda observación, que es la opuesta de la primera. O sea, la primera, hay perdón, libertad, alivio, salvación. Por el otro lado, es una advertencia y es la opuesta. Es la posibilidad de que no haya perdón, que hay un pecado imperdonable. En el versículo 29 leemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado eterno. Significa un pecado que Dios no perdonará por toda la eternidad. Es un pecado eternamente imperdonable, es ser para siempre bajo la ira de Dios. Mateo en su Evangelio, capítulo 12, 32, él dice, cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Quiere decir que no habrá perdón y está bajo la ira de Dios para siempre. Ahora, no estamos hablando de cualquier pecado o la repetición de algún pecado. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo en particular. Y quiero explicar lo que eso quiere decir. En el versículo 22, los escribas dijeron, hablando de Jesús, dijeron, Él está poseído por Beelzebub, diablo, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios.
En otras palabras, estaban diciendo que el poder de Jesús era otorgado por el diablo. Ahora, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque Jesús no dice que estos escribas hayan cometido el pecado imperdonable. Ellos estaban atribuyendo su poder, el poder de Jesús, sobre los demonios a Satanás, en lugar del Espíritu Santo. Y Jesús está dándoles una advertencia, diciendo, al hacer la misma cosa a la obra del Espíritu Santo, nunca tendrá perdón. Es una advertencia a los escribas. Ahora, tal vez es posible que hayan cometido el pecado imperdonable, o tal vez no. Pero parece que están al borde de una culpa sin fin. Y era bien cerca llamar la obra del Espíritu una obra de Satanás. Así, una blasfemia, solamente una blasfemia, no es el pecado imperdonable. Él está diciendo todas las blasfemias de las que te arrepientas serán perdonadas. Sin embargo, la excepción es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, declarar que la obra poderosa del Espíritu de Dios es una obra del maligno. Está en una categoría aparte. No será perdonada, porque es más allá del arrepentimiento, porque este pecado en particular hace que el arrepentimiento sea imposible. Y quisiera explicar lo que estoy diciendo. Una blasfemia contra el Hijo de Dios, blasfemia contra Dios el Padre, contra los ángeles, las Escrituras o la iglesia misma, no nos pone más allá del arrepentimiento o el perdón. Sin embargo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo distinto, por el papel único y decisivo que juega el Espíritu Santo en nuestra salvación. Y es porque tenemos la obra del Espíritu para abrir nuestros ojos, darnos arrepentimiento, hacernos beneficiarios de todo lo que el Padre ha planteado y de todo lo que Cristo ha hecho para nosotros. O sea, es para darnos entendimiento. Por eso, la blasfemia, si blasfemamos y rechazamos al Padre y al Hijo, todavía hay esperanza. Porque el Espíritu aún puede obrar dentro de nosotros para humillarnos y llevarnos al arrepentimiento. Pero si con nuestro entendimiento, con los ojos abiertos, rechazamos el poder del Espíritu Santo y identificándonos o identificando la obra de Él a la obra de Satanás, entonces hemos atacado al único que podría llevarnos al arrepentimiento. No es simplemente una vida de resistencia. No es solamente resistir el llamado de Dios o resistir el Espíritu. Es una declaración abierta que la obra del Espíritu es una obra del diablo. Y en 1 de Juan 5, versículo 16, dice que ni se puede orar por alguien quien ha caído en este pecado. Si alguien, estoy citando 1 de Juan capítulo 5, si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se debe pedir por ese.
Así, es un acto que menosprecia el Espíritu tan gravemente que el Espíritu se retira para siempre con el poder, con su poder de convicción para que no haya en nosotros el deseo de arrepentirnos y ser perdonado. Pero ahora quiero mencionar de nuevo la familia de Jesús. Y con ellos también la relación más importante. En nuestro pasaje ya hemos visto dos grupos, la familia de Jesús y los líderes religiosos. Pero la relación más importante ni se encuentra en el uno o el otro. Esta relación importante no es un reconocimiento familiar, moral o religioso. Es una relación personal. En los versículos 31 al 35, Jesús había terminado con los líderes y al mismo tiempo estaba hablando con ellos y al terminar, la familia de Jesús llega a la puerta. Tanta gente que no fue posible entrar. Parece que habían oído antes de lo que estaba pasando por dentro, pero ellos estaban fuera. Sin embargo, había tantas personas y alrededor de la casa que ellos tuvieron que enviar un mensaje al interior de afuera, pasando la voz, con la esperanza de que Jesús salga de ellos. Pero Jesús no salió. Él no responde a la llamada de su propia madre. El mensaje llegó con una nota de urgencia. En el versículo 32 leemos, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y ya, al leer eso, tenemos que recordar que el respeto y el cuidado de los padres, especialmente para una madre viuda, era de mucha importancia en la cultura judía. Sin embargo, el mensaje de Cristo era clarito. Mirando a la multitud alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y hermana y madre. O sea, la relación más importante, más íntima en esta vida no gira alrededor de los líderes religiosos, una tradición religiosa, ni tampoco alrededor de la familia, con todas las experiencias y conocimiento. La relación más importante es una relación íntima con Cristo. Creo que en un sentido, tanto los líderes religiosos como la misma familia tuvieron el mismo propósito o el mismo problema, podemos decir. Ambos estaban buscando control. La familia para protegerle a él, dominarle y tener control. Y los fariseos para acusarle y no someter a su autoridad. Y hay una aplicación aquí que necesitamos esta mañana. Y es una aplicación que es primordial para el bienestar de todo el Perú. Y la clave se encuentra en el Salmo 27, versículo 4. 27, versículo 4. David escribió, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Un día Jesús fue invitado a la casa de Lázaro, y sus hermanas, María y Marta. Jesús estaba con ellos, con otros, y todos esperaban
estaban esperando tal vez algo para comer. Ahora, al tener un invitado en casa, tener un grupito en casa, siempre hay mucho que hacer. Y aquel día, en la casa de Lázaro, había mucho que hacer. Todas las preparaciones, limpieza, comida, pero María no estaba ayudando o involucrada, sino solamente estaba escuchando a Jesús. Y por eso Marta fue a Jesús para quejar y regañarle a María. Pero Jesús le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. La familia de Jesús no estaba negando su poder, los milagros, la belleza de su enseñanza, y al mismo tiempo los escribas tampoco estaban negando su poder o la realidad de los milagros, pero ambos grupos tuvieron sus propias prioridades. Y estoy hablando de la posición, la autoridad de los líderes religiosos y la preocupación por el orden y la salud de su propia familia. Sin embargo, Cristo está diciendo que la cosa más importante es una relación íntima con Él, en comunión, sumisión. Y hay tantas cosas, delante de nosotros que pueden distraernos. O sea, las noticias del día, los gastos, la ropa, comida, la salud, el trabajo, la escuela, la familia. Y fácilmente podemos olvidar que el Señor es y debe ser la porción de nuestra herencia, nuestra copa. En el Sermón del Monte, Cristo habló que, no debemos preocuparnos. Tenemos que descansar en Él. En la parábola del hijo pródigo, había conflictos, la rebeldía, autosuficiencia del hijo menor y la moralidad y legalismo del hijo mayor. Pero ambos menospreciaron al Padre y no tuvieron comunión con Él, no tuvieron interés en una relación íntima. O sea, lo que tenemos en nuestro pasaje y lo que tenemos que aplicar hoy y cada día esta semana es la determinación de someternos delante de nuestro Padre Celestial, de acercarnos a Él, a solas, tener comunión con Él, andar con Él. Y es lo que quiere decir ser hermanos y hermanas y madre de Jesús. Si no tiene esta relación, si no ha rendido el control de su vida a Él, entonces hay que hacerlo, hay que examinarse esta mañana, porque es la relación más importante. Cristo dijo en Mateo 10, el que ama padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o la hija más que a mí, no es digno de mí. En el mismo pasaje, Cristo habló de la necesidad de tomar la cruz, perder la vida. Y está diciendo que nuestra relación con Cristo tiene que tener la prioridad. Y es una relación única, la más importante. Es la relación que nos motiva, nos anima y
y la única relación que nos salva. Y nos toca arrepentirnos de cualquier relación, actividad, pensamiento, pasatiempo, que sea más importante que nuestra comunión y andar con Cristo. Ahora, hay que escuchar de nuevo la oferta de gracia en el versículo 28. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todas las blasfemias que pronuncien. Todos los pecados serán perdonados. Así, si hay convicción de pecado, si hay algún reconocimiento de rebeldía, alejamiento de Dios, si hay un reconocimiento de ser un esclavo de pecado, hay que actuar. Hay que reconocer el problema. Hay que hacer algo antes de salir de la sala aquí esta mañana. Si por la gracia de Dios ves la necesidad de arrepentirse, hazlo, porque es posible que mañana no puedes hacerlo. O sea, hay que buscar la relación más íntima con el Señor, al levantarse por la mañana, antes de acostarse, durante el día. Él es todo, porque de Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos dejar la palabra tuya delante de tu pueblo aquí esta mañana. Queremos pedir que el Espíritu de Dios esté obrando en nuestras vidas. Porque podemos, si estamos en Cristo, podemos acercarte a ti más. Podemos andar contigo, Padre, más de cerca. Pero en especial queremos pedir por los que están tan lejos, que tienen una relación íntima con el pecado y no con el Señor. Oh Espíritu de Dios, pedimos que estés obrando en estas vidas para que puedan llegar a conocerte a ti y gozarse de la relación más importante en toda la vida. Pedimos la bendición tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén.